Soy Sid Roth. Bienvenidos a mi mundo, el cual es naturalmente sobrenatural. Mi invitado tuvo una visitación del Señor por 3 meses y fue cargado con revelaciones de la palabra de Dios, y todas las promesas de Dios se activarán en tu vida, y es maravilloso que las superestrellas lo tengan activado, pero mi Biblia dice que solo hay una superestrella y su nombre es Jesús. Y te digo, está tan cargado y lleno con la nueva revelación que tú nunca, jamás serás el mismo. Hola, verás, Keenan, tú me provocas celos, y eso es lo que ustedes, gentiles creyentes de Jesús, deben hacernos, creyentes judíos en Jesús. Amén. Pero a los 15, el Espíritu de Dios abrió tus ojos y comenzaste a ver cosas. ¿Sentiste miedo al principio? Así fue, Sid, al principio, porque sin un mentor que en realidad te enseñe de lo sobrenatural, tienes que defenderte por ti mismo. Y lo que Dios comenzó a hacerme es que me cargó, o mejor dicho, descargó un discernimiento de espíritus, y comencé a ver personas, conocer personas, después de ser llenado con el Espíritu Santo, que tenían espíritus de depresión, espíritus de rechazo. ¿Sabías eso? ¿Cómo supiste eso? ¿Lo sentiste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo viste? Todo, en realidad, es tan solo una cosa interesante, porque en el reino espiritual no vemos con los ojos naturales, vemos con los ojos del Espíritu. Y yo podía ver... a veces eran como pesos sobre las personas, o se veía una nube, como una nube oscura sobre alguien, o algo parecido, y yo instantáneamente sabía que estaban lidiando con rechazo, por ejemplo, o un espíritu de depresión. Y Dios comenzó a hacer eso por mí a mi corta edad. Y en 1996 tuviste una visión que está a punto de cumplirse ahora. Dime de eso. En el 96 tuve una visión del Señor. Dios comenzó a hablarme. De nuevo, yo era un joven creyente, tanto en mi andar con Cristo, en mi andar con Jesús y también en mi edad, en realidad. Y Dios comenzó a hablarme sobre la era venidera de la iglesia, que Dios creará una generación de personas que van a caminar en un temor reverencial a Dios, caminarán en una autoridad del reino, y comenzarán a decir cosas a la atmósfera y se materializarán. Estas serán personas jóvenes, serán adolescentes, serán universitarios, los que fluirán en lo sobrenatural y la pureza, Sid. Y lo que vemos, desafortunadamente ahora mismo, es lo opuesto de lo que tú dices. Pero debido a lo que tú viste, sabes que está ahí. Esto está así de cerca de suceder aquí. Absolutamente, está aquí. Es solo cuestión de tiempo, en realidad. Pero diré esto. Comienza con la palabra de Dios. Jesús dijo algo muy profundo en el Evangelio de Juan. En realidad, Él provocó a los fariseos porque Él dijo esto: sus padres comieron maná en el desierto y murieron. Él dijo, pero mis palabras son espíritu y vida. En otras palabras, literalmente en griego, que es la palabra zoe, significa la misma vida que hay en Dios. La palabra de Dios tiene el poder de liberar la misma vida que está en Dios. Cuando decimos la palabra, no solo decimos algo con voz audible, sino que literalmente, Sid, expresamos espíritu y vida. Y mientras más personas hagan eso, mientras haya más palabra, el espíritu de la palabra transformará sus vidas. Verás, Keenan, cuando te oigo hablar, quiero correr y tomar mi Biblia. Me provocas hambre por la palabra de Dios. En 1997, oíste la voz audible de Dios. Así es, esa es otra situación. Mi padre amaba pescar, y veníamos de un viaje a Pensacola, y yo veía por la ventana. Sueño despierto. No le digas a nadie, pero no lo haré. Es nuestro secreto. Pero solía soñar despierto y veía por la ventana. Y vi las nubes abrirse. Y oí la voz audible de Dios que dijo, quiero que prediques mi palabra. Y solo resonaba en mi espíritu, Sid.
Y fue la primera vez que oí el llamado al ministerio. Bien, pero luego, en el 2008, tuviste otra visión que duró 3 meses, con un llamado mayor de lo que debías hacer en ministerio. Dime sobre eso. Bueno, en realidad mi esposa recién se había embarazado en ese tiempo y vivíamos en un departamento que no tenía muchas ventanas ni nada, así que no había mucha luz en la noche, era muy oscuro nuestro cuarto. Y Dios comenzó a despertarme a las 3 a.m. en la mañana y veía una puerta abierta, una puerta de luz. Y escuchaba al Espíritu Santo decirme, he puesto delante de ti una puerta abierta. He puesto una puerta abierta. Y no sabía qué significaba, pero luego Dios comenzó a mostrarme de que lo que decía estaba en el libro de Revelaciones capítulo 3, verso 8, ¿Cierto? donde Jesús declara a la iglesia, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Pero él dijo algo muy importante, Sid. Él dijo, tú has guardado mi palabra y no niegas mi nombre. Y así Dios comenzó a mostrarme que esa puerta de la que él habla en realidad es la puerta de la revelación, que viene a la iglesia cuando guardamos su palabra y no negamos su nombre, la cual es una puerta de autoridad, porque el nombre de Jesús es la autoridad de Jesús. Al guardar la palabra de Dios y al quedarnos en la autoridad de su nombre, una puerta de lo sobrenatural se abre para la iglesia. Ahora, eres tan fuerte en tu convicción y en tu creencia. ¿Cómo lograste ser tan fuerte? En serio, dime cómo. Bueno, verás, Sid, eso es una decisión. Creo que cada creyente debe llegar a este punto. Debes decidir en qué lado estás, ya sea que estés del lado de Dios o estés del lado del sistema del mundo. Y el sistema del mundo nos ha probado, Sid, que no funciona. El sistema de salud falla. No podemos confiar en el gobierno, no podemos confiar en los sistemas que este mundo nos ofrece. Solo podemos confiar en la palabra de Dios, Sid. Y tomé una decisión, mi hogar y yo serviremos al Señor. No vamos a movernos de ese punto. ¿Quieres tomar esa decisión? ¿Quieres tomar esa decisión? Quiero que Él nos enseñe un poco y será fácil tomar esa decisión. No te vayas. Ya volveremos a su programa Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí con Keenan Bridges. Keenan, la palabra de Dios funciona en tu familia. Funciona cuando se le enseñas a otras personas en tu congregación. Sí. Dime, cuando lees una promesa que Jesús hizo, que si le hablas a una montaña, la montaña se moverá. Sé que literalmente crees eso. ¿Has movido alguna montaña? Sí, claro que sí, he movido varias montañas en nombre de Jesús, pero una que en realidad viene a mi mente es mi hijo. Cuando era muy joven, mi hijo Isaac es mi hijo más joven. Me gusta el nombre. Estoy seguro que sí, Sid. Él fue el último en nacer y nació con una hernia en su ombligo que en realidad era grande, era muy grande. Y mi esposa y yo estuvimos meditando en Marcos 11:23, donde Jesús dijo, si tú mueves la montaña, si le hablas a la montaña y no dudas en tu corazón, pero crees que lo que dices pasará, tendrás lo que digas. Y tomé la palabra de Dios y dije, bueno, Dios, no queremos esta hernia en el ombligo, así que voy a hablarle. Y comenzamos a hablarle y dijimos, hernia baja en el nombre de Jesús. Y en 4 horas se encogió. ¿Tú y tu esposa lo vieron? La vimos encogerse literalmente. ¿Qué le hizo esto a tu fe? Eso encendió mi fe. La encendió porque necesitamos saber que las promesas de Dios funcionan. Y cuando vemos que algo pasa, refuerza la fe. Pero deja de decir esto. Hay una jovencita ahora mismo. Tu nombre es Daniela. Daniela, tú has lidiado con una enfermedad autoinmune. Y Dios quiere que sepas que puedes hablarle a la montaña de la enfermedad autoinmune y deberá obedecer tu voz. No dudes, créele a Dios. Tu esposa ha sido golpeada con enfermedades. Creo que este es tu laboratorio. Mi laboratorio. Tu esposa es tu laboratorio. Sí, lo es. Tu esposa tenía un latido irregular. Así es. Dime sobre eso. Bueno, fue antes de que naciera mi hija. Mi esposa comenzó a tener un latido irregular y duró casi por 3 años, Sid. Y estábamos en este desafío y decidimos que
Es frustrante cuando estás en la palabra de Dios y predicas la palabra de Dios y las cosas comienzan a pasar en tu vida. Puede ser frustrante. Entonces... Pero ¿sabes qué? Creo que eres atacado para que dejes de hacer lo que haces. Pero en vez de que lo que el demonio hizo por mal... Dios lo cambió. ¡Sí! Sí, Él lo hizo. Sí, me gusta ese versículo. Sí. Amén. Y estábamos en medio de un servicio y mi esposa... Había un hombre de Dios que hablaba y mi esposa liberó su fe. Él recibió una palabra de conocimiento que decía, alguien tiene latidos irregulares. Mi esposa liberó su fe para sanidad e inmediatamente Sid, su corazón, se volvió regular desde ese momento. Y nunca más ha vuelto a ser irregular. Me gusta eso. Sí. Lo mejor que la ciencia médica puede hacer es que ellos te ponen esas placas y te dan electrochoques. Sí. Me gusta esto mucho más. Verás, tú enseñabas y yo estaba fascinado sobre la Pascua, la comunión y el Éxodo y que no había un solo débil. Enseña un poco sobre eso. Bueno, la Biblia lo dice en Éxodo, que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, la Biblia dice que justo antes de salir fueron instruidos por Dios para festejar la Pascua y debían comer pan sin levadura y debían asar un cordero y poner la sangre en los postes de la puerta. Bueno, la Biblia dice que el ángel de la muerte pasó por ahí y vemos eso en las Escrituras y las personas enseñan sobre eso. Pero no nos enfocamos en lo que pasó después, Sid. La Biblia declara en Salmos 107 que no hubo ningún débil entre ellos. No enfermos. Y esa palabra significa enfermedad. Y debes imaginarte, ¿cuántos estarían enfermos después de 430 años de esclavitud sin servicio médico? Había leprosos, había toda clase de personas con enfermedades, pero la Biblia dice que cuando participan de la Pascua... ¿Sabes qué estoy pensando? El gobierno no tiene respuestas para el servicio médico. Pero Dios tiene la respuesta para el servicio médico. Absolutamente. Porque sí, lo que la Iglesia necesita entender es que Dios es un Dios de pactos. Él es un Dios de pactos, lo que significa es que Él tiene, y quiero ser claro en lo que digo, Él tiene en lo absoluto que honrar su palabra. Él no puede. Dios dice en Salmos que Él ha puesto su palabra por encima de todo, lo que significa que Dios está obligándose a honrar su convenio, y la Pascua es un convenio. Y lo que pasó es que cuando hicieron la Pascua, liberó el poder sobrenatural de Dios, y fueron sanados instantáneamente. Así que ninguno estaba enfermo. Pero ¿qué crees, Sid? Lo mismo está disponible para la Iglesia ahora. Porque ¿sabes qué? Esa era una sombra. Ahora sí, en la sombra de la sustancia. ¿Cuántos? ¿Un par de millones de personas? Es correcto. De todas las edades, salen de la esclavitud, salud ¿cierto? Horrible, no doctores, no abogados, ¡qué mundo! Pero no había uno. Me refiero, esto es asombroso para mí, Keenan. Es cierto. No había ningún enfermo entre ellos. Nadie tenía problemas con su memoria, nadie tenía cáncer, nadie tenía problemas de corazón, nadie tenía artritis. Debajo de la sombra, ¿qué pasa cuando estás frente a frente con lo real? Cuando volvamos haremos eso, prometido. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Estaba desconsolada porque perdí mi trabajo y recibí el seguro de desempleo. Pero sí, como resultado de ver tus programas, lo único que hacía era regocijarme y Dios comenzó a revertir la maldición sobre nuestras finanzas. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Tuve un accidente en el autobús escolar que me dejó con mucho dolor en la espalda baja. Mi doctor dijo que si no me hacían una cirugía terminaría en silla de ruedas. Mi esposo vio tu programa de televisión y oró de acuerdo con tu invitado para que mi espalda baja fuera sanada. Al mismo tiempo que estaba orando, yo estaba fuera con mi hija de compras y sentí calor en la espalda. Cuando volví a casa, mi esposo me habló del programa y dijo que oró por mí. Le dije a mi esposo, creo que fui sanada.
No he sentido dolor en la espalda baja desde entonces. Soy un verdadero ejemplo de un milagro. Podía moverme libremente, girar e incluso tocar los dedos de mis pies. Muchas gracias por tu ministerio. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www. Es el Cordero de la Pascua, pero el poder del Cordero de la Pascua era tan poderoso que una nación esclavizada fue al desierto por 40 años. Debieron estar enfermos, debieron estar muriendo, debieron tener todas las enfermedades conocidas por el hombre, más de 1 millón de personas, niños, personas viejas, ningún enfermo entre ellos. Y eso solo fue el Cordero de la Pascua, fue la sombra del Cordero de la Pascua. Yeshua, Jesús el Mesías, dime sobre la sustancia. Amo la sombra, pero tenemos un mejor pacto con la sustancia. Dime sobre eso. Amén. En Hebreos habla sobre el hecho de que tenemos un mejor pacto construido sobre mejores promesas. Y en 1 Corintios 11, Pablo el apóstol señala la comunión y habla sobre cómo Jesús, justo antes de su crucifixión, él dijo: «Este es mi cuerpo que es partido por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria mía». Y lo que vemos, Sid, es que Jesús es el Cordero de la Pascua. Se ha convertido en la ofrenda de pecado por todo el pueblo de Dios. Y lo que pasa es que cuando comenzamos a entenderlo, entendemos que Dios entró en pacto de sangre con nosotros, con la sangre derramada de Jesucristo. De hecho, verás que Jesús, la Biblia dice en Isaías 53, y también se señala en 1 de Pedro 2:24, Él llevó nuestros pecados y cargó nuestras enfermedades. Y de hecho, el pecado y las enfermedades que fueron maldiciones de Adán fueron puestas en Jesús y fueron abolidas. Lo que significa que cuando Jesús estaba en la cruz, 6 horas y media, eso fue hecho por nosotros. Y ahora tú y yo, Sid, tenemos derecho legal a caminar en salud divina. Tenemos derecho legal a hablar a la montaña del cáncer. Tenemos derecho legal a hablar a la montaña de trastornos y enfermedad, y esta debe obedecer a nuestra voz debido a Jesucristo, el Cordero de Dios. De acuerdo, dame un ejemplo. Esclerosis múltiple. Los síntomas comenzaron a llegarte. ¿Cómo supiste que eran síntomas de esclerosis múltiple? Supe que eran síntomas porque tengo miembros de la familia con esclerosis múltiple. Y en realidad miembros de la familia me contactaron y comenzaron a decir que fueron diagnosticados con EM. Inmediatamente después del diagnóstico, Sid, comencé a experimentar los síntomas en mí. Perdía la sensación en mis piernas por varias semanas. Perdía el equilibrio, tenía lo que se consideraría ataques de EM. Y esto pasó por varias semanas. Y comencé a orar. Estaba orando, Sid, y el Espíritu Santo me habló un día y me recordó Corintios 5:21. Dice que Él fue hecho pecado por nosotros, que Él no conoció pecado para que seamos justicia de Dios en Él. Y el Espíritu Santo dijo: quiero que dejes de pedirme que te sane, porque yo ya hice eso. Lo que quiero que hagas es que quiero que me agradezcas la salud perfecta. Y lo que comencé a hacer fue agradecerle a Dios. Tomé la palabra como medicina. Como las personas toman pastillas, yo ingiero la palabra como medicina. Porque la Biblia dice en Salmos que Él envió su palabra y lo sanó de todas sus destrucciones. Y podemos comer la palabra de Dios como Jesús lo dijo en Lucas 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y cuando meditamos sobre la palabra, Sid, en realidad alimentamos nuestro hombre interior. Y la vida de Dios comienza a manifestarse en nosotros. E hice eso, Sid, al comenzar a hacerlo, los síntomas desaparecieron y nunca más volvieron. Y fueron mentiras. Eran literalmente ilegales. Eran ilegales. No tenían derecho legal de estar en mi cuerpo. De hecho, cuando hablamos de la comunión de Pascua, mi esposa fue diagnosticada con diabetes. Y esto fue muy frustrante para ella. Y comencé a orar con ella y tomamos la comunión. Y al tomar la comunión, después de unos, tal vez días o una semana, volvimos al doctor. Y el doctor le dijo: tú no tienes diabetes.
Ese es el poder. Bien, algunos saben lo que dijiste, oran y nada pasa. ¿Qué les dirías? Bueno, es muy interesante porque he visto esto, experimentado esto, incluso en mi vida, Sid. Recuerda, hablé de esa puerta de revelación. Y Jesús dijo en Apocalipsis 3:8, que tú has guardado mi palabra. Guarda mi palabra. Cuando la Biblia habla de esto en Marcos 11:23, dice, si tú no tienes duda en tu corazón. Bueno, la duda es un sistema de creencia. Es más que solo una emoción, es una forma de pensar que contradice la palabra de Dios. Y lo que pasa es que no hay otras alternativas a la palabra de Dios. Y eso pasa cuando interiorizamos la palabra. Y la palabra es más que un principio o algo a lo cual ascendemos mentalmente. Hablas de lo que tú oyes en tu interior, no de lo que sientes, dices, hueles o pruebas. Absolutamente. Explícame eso. Bueno, la iglesia llegó a un punto donde la palabra de Dios en realidad se vuelve nuestra realidad. Se ha vuelto real para nosotros. Cuando la enfermedad viene a mí, ya lo sé porque he entrenado a mi espíritu a que la enfermedad no tiene cabida. Te diré que justo ahora hay personas que luchan con la enfermedad y quiero que ores por ellos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradezco por tus hijos. Señor, te doy gracias que justo ahora, en el nombre de Jesús, estás avivando a alguien ahora. Estás levantando a tus hijos y les estás dando el regalo de la fe. Tu palabra declara que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios, desato fe a tus hijos ahora y declaro vida sobre ellos. Yo mando al cáncer a morir en el nombre de Jesús. Ordeno a las enfermedades autoinmunes a cesar. Hay alguien con desprendimiento de retina, ha sido pegada de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Declaro esto en el nombre de Jesús, basado en la sangre derramada de Yeshua, justo ahora. Verás, hay una escritura que viene a mí que en realidad tú enseñaste y conocerán la verdad. Y la verdad es un modismo para la intimidad con Dios. Conocer la palabra, conocer. Adán conocía a Eva. Adán tenía intimidad con Eva. Tú conocerás la verdad. Tú tendrás intimidad con la verdad. ¿Qué es la verdad? Dios dice, mi palabra es verdad. Tú tendrás intimidad con la verdad. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios te liberará. Quiero ser libre en espíritu, alma y cuerpo. Comienza por... convertir la palabra de Dios Jesús en tu Señor. Arrepiéntete de tus pecados y pídele vivir dentro de ti. Y comienza a comer la palabra y ten tal intimidad que al igual que Quinan escuches la palabra dentro de ti, no las cosas que son externas, que son temporales. Tienes lo eterno dentro de ti. Es lo que necesitas. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural.
Crecí en un hogar lleno de pobreza y abuso con drogas y alcohol presentes, pero Dios usó tu programa de televisión para llevarse el dolor de mi pasado y darme una nueva esperanza para mi futuro. He aprendido mucho de personas que has invitado al programa. Ahora soy libre y camino en lo sobrenatural de Dios todos los días. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com.